Y de ahí que este libro tenga, desde esta especie de directriz inicial, una especie de lo que yo llamaría vocación de muerte. O sea, en el libro hay un cierto aliento constante, permanente, de huir de esa realidad fracasada que en este libro se encarna fundamentalmente como fracaso del amor. Y entonces ante ese fracaso se abre como una especie de cataclismo, de agujero negro, vivencial, existencial, metafísico, en donde no es casi posible hacer nada. Entonces este libro plantea constantemente esa idea de la existencia como fracaso, porque fundamentalmente el amor fracasa. Y yo diría que el amor en este libro es una potencia, como he dicho antes, muy fuerte, muy enérgica, en la que se deposita todas las confianzas y todos los anhelos imaginables, pero en tanto que fracasa, la vida se viene abajo con ella. Esa es una perspectiva que yo creo que es evidente que hay en el libro. Querría subrayar que esta idea del amor, el fracaso del amor, se manifiesta a lo largo del libro a través de varios símbolos que reaparecen una y otra vez y que certifican una idea que es muy frecuente percibir en muchos escritores, y es que, digamos, lo que podríamos ser, lo que podría ser nuestra experiencia, reaparece una y otra vez encarnándose en símbolos, en lo que, no quiero ser muy pedante aquí, de verdad, pero bueno, se me viene a la cabeza un crítico francés que me gusta mucho, que llamaba, en un libro maravilloso que escribió sobre grandes poetas franceses, Poder entre ellos, llamaba las metáforas obsesivas. O sea, cuando nuestro interior fragua una especie de experiencia que se decanta en el tiempo, y aquí veo tiempo en sus poemas, obviamente, ¿no? Entonces, de alguna manera se generan, casi sin querer quizá, o queriendo, de alguna manera, se genera una serie de metáforas que van como circunscribiendo la experiencia profunda que es de la que estamos hablando, o sea, de la que está hablando en el poema. Entonces aparecen las cenizas, aparecen las ruinas, aparece el desierto, aparece el exilio, y asombrosamente aparece una cosa que me ha parecido tremendamente llamativa, que casi no voy a poder dejar de leer. Aparece el útero materno como anhelo, de alguna manera, de aniquilación, de reencuentro con la madre, por supuesto, pero también de huida de la vida que se ha manifestado como un cierto, digamos, descalabro vital, ¿no? Es el poema que me llama mucho la atención, quiero por un instante leer, para que os hagáis idea de lo que está esta idea, donde dice: la madrugada llega aniquilando el tiempo, mientras mi madre habla de la muerte, fijaos, la muerte, y yo me callo. No hay palabras de consuelo que pueda pronunciar, porque no existe el consuelo. El día de difuntos se echa sobre mí para asfixiarme. Los muertos habitan mi memoria, con voces que se niegan al olvido. Mi madre quiere volver al mar, y yo también, al mar, igual que al útero. O sea, es realmente un poema excelente, esta parte, la segunda parte del poema excelente, donde se ve, entre otras cosas, claro, ese conflicto también. La madre aparece en alguna ocasión en el poema, evidentemente, pero he dejado un poco al margen porque esto es una exposición que tiene que ser necesariamente breve, ¿no? Porque si no ocuparía demasiado espacio, ¿no? Entonces el libro empieza con una invocación a la muerte figurada como una realidad futura mientras yo estoy viva todavía, y asombrosamente termina con un poema tremendamente desolador, que no sé si debo de rastrear en este momento brevemente, pero que voy a vivir a él, y que se llama Morir es difícil. Y yo creo que este libro es uno de los que justifica, este poema es uno de los que justifican esta lectura que hago yo de la estricta desolación, cuando fracasan los grandes cimientos o los grandes soportes de nuestra existencia. En el caso de Beatriz es evidentemente el amor, que aparece en el libro como manifiestamente fracasado. El amor es la ausencia total del otro, que sería indispensable para mí para vivir la vida. Entonces, si falla el otro, falla todo. Entonces, si el libro empieza con cuando yo me haya ido, termina con esta especie de simetría que es calculada, ¿no? Sí. Es calculada cuando dice, sí, porque a veces los autores pues hacen cosas, o incluso hacemos cosas que a veces dices, oye, te las pilla alguien y dices, joder, yo no me había entrado esto, en serio y tal, ¿no? Y a veces son muy calculadas, ¿no? Y entonces hay un cálculo simétrico, morir es difícil. Y el argumento del poema es tremendo, es un poema muy duro, porque es posible que lo hayáis leído algunos. El poema más o menos plantea la cuestión siguiente, es decir,
decir, si la vida ha sido un fracaso, si nada queda que me sostenga, la única opción es la muerte, ya lo hemos dicho. Sin embargo, morir es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué vivir? Y la respuesta que dice Beatriz es impresionante. Dice, la única razón para vivir es que el cuerpo se resiste a morir. Morir es difícil porque el cuerpo no quiere morir, asegura. Porque por lo demás no hay ninguna razón para vivir. Porque la vida misma, lo dice textualmente, la vida misma es el argumento principal para no vivir. Con lo cual hay una especie como de, diríamoslo así, un desgarramiento metafísico. Es la vida misma, ya no es la vida. Luego es verdad que hay un despliegue en el poema de circunstancias más concretas para justificar esta idea, donde se mezclan cosas como muy empíricas, muy objetuales, y cosas como muy sentimentales, muy profundamente vividas por uno, ¿no? Y la más fuerte de todas ellas es la soledad. Esta soledad mía, tan cargada de ausencias, y sobre todo el peso insoportable de los días. Es decir, que de alguna manera no hay escapatoria entre el poema que comienza y el final del poema, del libro, el poema que comienza el libro y el final. Hay una especie de círculo que se cierra en donde quedas apresado en esa especie de imposibilidad de vivir, ¿no? En el interior del libro hay un par de ideas que quisiera sugeriros, y es que la experiencia del amor en este libro se manifiesta dentro de lo que queda de ella, porque está vivida como agotamiento, como extinción, ¿no? La experiencia del amor se vive, y esta es una observación que me parece interesante hacer, se vive desde lo que yo llamaría la carnalidad. O sea, el amor es expresado como cuerpo, fundamentalmente, es decir, como sensualidad, como sexualidad, y menos como sentimentalidad amorosa de corte, me atrevo a calificar de petrarquista. Si tenemos en cuenta que, de una manera un poco exagerada si queréis, el petrarquismo ha marcado toda una tendencia muy fuerte de interpretación del amor, fundamentalmente espiritual. O sea, Petrarca nunca dice de Laura te he tocado, te he besado, te he estrujado. Y no voy a hacer burradas, no voy a decir burradas, no puedo decirlas, ¿no? Pero quizás me atrevería a decirlas. Todo eso está desaparecido, y en cambio en este libro lo que se reclama es el amor como cuerpo, como intensidad corporal. Y en ese sentido he pensado, y no sé si estaría en tu cabeza cuando lo escribiste, entre tus ideas, porque en ese sentido no lo sé, he pensado en algunas escritoras, en algunas críticas, por ejemplo en una francesa que tiene mucha reputación, a mí me interesa lo que dice, un poco de pedantería, perdonadme, una pincelada profesoral, lo siento. Una profesora que se llama Hélène Cixous, que es muy conocida en Francia, y ella reclama en sus clases, fue profesora y es escritora, reclama esa especie de carnalidad, de corporalidad, para acercarte al mundo como propia experiencia y para acercarte a la escritura también como experiencia. Es decir, el marco de sus ideas es un marco de refutación de la interpretación masculina del mundo. Yo diría quizás petrarquista del mundo en este sentido, ¿no? Entonces subrayo esa idea, como subrayo la siguiente. El cuerpo, cuando la experiencia del amor se ha agotado y ha fracasado, y por tanto todo se percibe como una auténtica extinción, y todos son cenizas, empieza el libro, el cuerpo en sí mismo se agota, entonces pierde fuerza, pierde fuelle. Y por eso en el libro hay muchas invocaciones al cansancio, al agotamiento, una especie de mortalidad del cuerpo en vida, porque al faltarle la energía del amor, el cuerpo se agota en sí mismo y tiende al cansancio, y tiende al caminar cansado, a mucho caminar cansado, a mucho cansancio y a mucho agotamiento que hay en el libro, como por ejemplo en un poema que se llama Los pies cansados, que está en la página 30 y que hace una apelación directamente a esta idea. Ya no noto los pies cuando camino. La culpa es de los pies, no del camino, no del sendero recto que se abre entre el paisaje, ni del asfalto firme y de fácil caminar. La culpa no es del aire, que no pesa, ni del tiempo, que es tibio y que se abre brillante a la mañana. La culpa de mis pies cansados solo la tengo yo, que camino sin pensar en el